Y nos vamos a volver a internar en el mundo del laboratorio, pero esta vez nos vamos al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Alexandra Perrone estuvo allí porque se trabaja para conocer un poco más de las plantas que crecen en Uruguay, de las plantas de cannabis. ¿Cómo estás, Alexandra? Hola Gustavo, buenas noches para todos. Es así, seguimos hablando de cannabis y ahora con una mirada un poco más profundizada en lo científico. Estuvimos hablando con Lucía Viñale, ella es investigadora del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y ella nos contaba que allí estudian las bases genéticas de las variedades de plantas que se utilizan, que se plantan aquí en Uruguay. Justamente ellos estudian muestras que son donadas por autocultivadores que tienen licencia para cultivar. Ujú. El objetivo que tienen, es justamente descubrir qué capacidades tienen las plantas que aquí se cultivan para producir los diferentes cannabinoides, THC, CBD y CBC. Este último cannabinoide está estudiado, nos contaba que está estudiado hace poco tiempo, justamente, que se cree que la planta lo genera para defensa misma de la planta frente a organismos patógenos. Compartimos la primera parte del informe entonces. Compartimos. Mi nombre es Lucía Viñale, soy licenciada en Bioquímica y trabajo como nivel 1 en el Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. La planta cannabis sativa produce aproximadamente 120 cannabinoides conocidos. Puede ser que produzca algunos más, pero los que se encuentran en mayor proporción son THC y CBD. La planta produce la forma ácida, THC-A y CBD-A, A por ácido, que luego cuando se expone a la luz o a alta temperatura, esos pasa a ser solo THC y CBD, y es lo que tiene luego el efecto tanto recreativo o medicinal. Luego hay otros compuestos, otros cannabinoides que se están descubriendo y describiendo, por ejemplo el CBC, que se sabe cómo se produce ahora últimamente, son investigaciones o resultados muy recientes en el tiempo, que en general las plantas tienen gran capacidad de producirlo, pero producen muy poquito. Entonces eso es de gran interés porque tampoco se sabe cuál es el efecto que tiene ese CBC en nosotros o para qué es que la planta lo produce, cuál es la ventaja que le produce a la planta producir esos compuestos. En el laboratorio de biología molecular estamos estudiando cuáles son las bases genéticas de las variedades de las plantas que se consumen hoy en día en Uruguay, que son esas muestras que son donadas por los autocultivadores. Entonces tenemos semillas o plantas que vienen de muchos lugares del mundo y queremos ver cuáles genes tienen para poder predecir o saber cuál es la capacidad de esas plantas de producir THC, CBD o CBC en este caso. Es impresionante la cantidad, habló de 100 o 120, ¿no? Fue el número que manejó. Más de 120, Sí, sí, sí. cannabinoides. Bueno, ella nos contaba que obviamente que a nivel mundial se está estudiando de a poco el tema del cannabis, porque bueno, varios países, si bien van adquiriendo, digamos, la legalización, ¿no? En ese sentido no hay tantos años de investigación científica. Claro. Bueno, también nos contaba que aquí el Instituto de Regularización y Control del Cannabis, el IRCA, es el que le da la licencia para la investigación al Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable para profundizar en esta área. Nos decía y nos cuenta en el próximo tape, Lucía, ¿por qué es tan importante conocer qué compuestos van a producir estas plantas que están aquí en Uruguay, que se están cultivando? Y justamente nos decía que es para que, bueno, justamente los productores conozcan qué tan fácil va a poder ser vendido el producto, ¿verdad? Claro, entre otras cosas las regulaciones. Vemos la segunda parte del informe entonces. Lo vemos. Hoy
Hoy en día en Uruguay está creciendo la industria del cannabis medicinal y uno de los problemas que tiene es la predicción de cuáles son los niveles de CBD que va a tener la flor que van a querer exportar o vender al final del cultivo y una vez que se seca la flor. Entonces, esos niveles, cuanto más altos de CBD, mejor. El problema suele ser que empieza a producir THC y muchas veces para venderlo a otros países necesita que tenga un nivel de THC menor al 0,3% o al 1%, dependiendo del país que estemos hablando. Entonces, si nosotros podemos saber o predecir si esas plantas que se están cultivando van a producir THC o no, también podemos saber si luego van a poder, qué tan fácil va a ser después vender ese producto o exportarlo. Los autocultivadores generalmente lo que quieren es variedades que tengan alto porcentaje de THC, que es el compuesto para uso recreativo. También muchas veces quieren una mezcla casi igual, 1 a 1, 1 a 2, con CBD, que es más medicinal, se supone que tiene un efecto más calmante. Entonces, esas son la mayoría de las muestras que nosotros recibimos. También obtuvimos algunas que son de variedades que se cultivaron este año para venta luego, para extracción y uso medicinal. Una vez que el autocultivador nos avisa que está a punto de cosechar, o 2 semanas antes, nosotros vamos, tomamos la muestra, las congelamos en nitrógeno líquido y luego cuando llegamos al laboratorio las procesamos. Y ahí obtenemos los ácidos nucleicos ADN y ARN para hacer los análisis de expresión, qué tanto de estas enzimas que producen THC y CBD están produciendo las muestras que ellos tienen en sus casas. Pusimos a punto un método para poder detectar estas enzimas que son las responsables de producir THC, CBD, CBC. Entonces podemos predecir si estas muestras van a producir THC, CBD. Luego los niveles están determinados genéticamente, pero también hay un componente ambiental que es muy fuerte. Entonces, si ese año llovió mucho, si la tierra en la que lo cultivaste tenía mucho de un compuesto o de otro, si los rompió el viento, si los atacaron patógenos, todas esas cosas van a influir luego en la cantidad de los compuestos THC y CBD. Nosotros queríamos ver si había diferentes tipos de estas enzimas que producen THC y CBD, si había alguna que produciese más, produciese menos, que produciese algún compuesto que no está reportado, por ejemplo, y queríamos saber en Uruguay qué era lo que se estaba consumiendo. Entonces vimos que hay algunas de las variedades que se están consumiendo que no producen uno de los cannabinoides, el CBC. Hay muchas de ellas que no tienen capacidad de producirlo. Entonces, si vos vas a ir a buscar un efecto, por ejemplo, que pueda tener, no lo vas a encontrar. Teniendo en cuenta, Alexandra, que la mayor parte de las semillas de estos autocultivadores vinieron de diversas partes del mundo, ¿no? Como se decía al principio del informe, es fundamental esto, ¿no? Discriminar, bueno, qué capacidad de producir una u otra de las sustancias de estos fitocannabinoides y luego, bueno, algunos serán para la venta, otros para uso recreativo y para el autoconsumo, pero la base del conocimiento es lo que importa. Es muy interesante todo lo que realizan allí y nos contaba también Lucía que hasta el momento tienen analizadas 19 variedades diferentes de estas plantas. Está bueno, buen dato. Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nosotros abrimos aquí una nueva pausa, la última de este Sobre Ciencia. A la vuelta vamos a estar conversando sobre una investigación que vincula cannabis y autismo, pero repasamos previamente nuestras vías de contacto. Ustedes ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico sobreciencia@tvciudad.ui para lo que quieran. Es una línea abierta, pero también nos interesa recibir si son iniciativas de investigadores, de gente que esté trabajando en generación de conocimientos y que, bueno, evaluarlos como material para compartir a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya saben, estamos 24/7 a disposición. Volvemos después de la pausa.